Bien, vamos a hablar de economía. El cobre sigue siendo la principal exportación de nuestro país, sin embargo, continúa perdiendo terreno en el escenario económico internacional. Ha caído a mínimos que no se registraban hace 19 meses. Además, estamos bien pendientes del dólar y de la actividad económica en general. Nos acompaña para profundizar Alejandro Ursúa, director de extensión de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. A ver, quiero partir por el IMASEC, que se entregó hace poquito, hace algunos instantes, por parte del Banco Central, con el crecimiento de nuestra economía para el mes de noviembre de 3,1%. Sorprende, parece, este IMASEC, ¿no? Sí, esperábamos un IMASEC entre el 2 y el 2,4% de crecimiento en comparación, ¿no es cierto?, este índice mensual de actividad económica con el año anterior. O sea, bastante más de lo que esperaba el bastante mercado. más de lo que esperaba el mercado, principalmente el sector no minero tuvo un comportamiento bastante bueno, principalmente el área de servicios. De alguna manera eso empezaron a robustecer una posición y con esto prácticamente se materializa un crecimiento económico en torno al 4% para el año 2018, que es una muy buena noticia. Y como consecuencia de eso también tenemos una economía que ya, ¿no es cierto?, de alguna manera empieza a mostrar sostenidamente un crecimiento económico potente y que habla, ¿no es cierto?, ya de una reactivación propiamente tal. Algunos dudan de eso. Incluso me acuerdo la semana pasada el presidente Piñera decía que eran poco optimistas y que en el fondo aquellos que se negaban a creer en un crecimiento en torno al 4% durante este año, que él estaba bastante optimista con el crecimiento de nuestra economía. Vamos a cerrar entonces más o menos el 2018 haciendo el balance en lo que espera el gobierno en torno al 4%. De hecho, prácticamente con la posición que tenemos hoy día del IMASEC de noviembre se tiende a prácticamente ya cristalizar esa definición. Hay que decir además que el crecimiento económico del IMASEC nos sorprende, puesto que además también el mes de noviembre tuvo un mes hábil menos comparado, un día hábil menos comparado con el año 2017. Y esto viene a repuntar, ¿no es cierto?, y viene a concretar que este crecimiento se viene apuntalando y sosteniendo por otras variables que van más allá de la minera. Como tú muy bien lo decías, durante el año 2018 tuvimos un año muy golpeado en torno a la minera, principalmente el mundo minero, el precio de los commodities y el cobre se ve fuertemente afectado por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China y, ¿no es cierto?, se empiezan a generar, ¿no es cierto?, dudas con respecto al potencial crecimiento que puede tener la economía china en función a esta guerra comercial que obviamente le empezó a coartar y encarecer la operación de China al resto del mundo. Ahora, ¿esto puede demostrar que pese a estas condiciones externas la economía chilena puede resistir bien y seguir creciendo o inevitablemente en algún momento esto le pasa la cuenta a la economía y, por ejemplo, el 2019 debiésemos sí o sí tener un crecimiento más acotado? A ver, nosotros teníamos durante la primera mitad del año 2017, que fue lo que generó del año 2018, que generó un gran nivel de expectativa, fue la mala tasa de comparación que teníamos de la primera mitad del año pasado. Prácticamente el año 2018 tuvimos muy buenas cifras cuando comparábamos con el año 2017. El año 2017 hay que recordar que la huelga de minera escondida prácticamente sustrajo la posibilidad de crecimiento que teníamos del primer trimestre. Entonces cualquier cifra era abultadamente muy grande comparando los índices mensuales de actividad económica del año anterior. Y obviamente esto se fue, ¿no es cierto?, se fue cortando esta brecha a medida que fue creciendo, ¿no es cierto?, se fue comparando actividades con una actividad económica más realista. Deberíamos esperar, ¿no es cierto?, hoy día que eso vaya, ¿no es cierto?, se vaya aplanando un poco más. Y en cuanto a las expectativas de crecimiento, hoy día los mercados en general están sumamente líquidos, ¿no es cierto?, vemos que están sobre reaccionando, vemos una volatilidad del dólar no vista hace mucho tiempo atrás, principalmente empujada por estos factores de comercio internacional. O sea, vemos hoy día cómo hay una tensión interna entre la Fed y el mismo presidente Trump, ¿no es cierto?, con respecto a los movimientos de las tasas. Y vemos también que hoy día, frente a la primera instancia concreta de presentarse una posibilidad de reunirse, ¿no es cierto?, gobierno chino con el gobierno americano para llegar a algún tipo de tregua a la guerra comercial, automáticamente la defensa norteamericana ha empezado, ¿no es cierto?, a sufrir una baja importante a nivel global, y eso también deberíamos tener como consecuencia frente a una finalización de este periodo, ¿no es cierto?, de una reactivación de precios de los commodities, y obviamente ahí no nos debería llamar la atención, por ejemplo, si ¿no es cierto?, rápidamente el cobre volviera a estar sobre los $3 la libra. Entonces, obviamente, eso mejoraría importantemente la expectativa de crecimiento de Chile. Chile es un país que está dentro de las 8 economías más abiertas del mundo y como consecuencia no estamos inmunes a lo que pueda pasar en el mercado externo. O sea, hoy día vemos que si efectivamente China, que es nuestro principal socio comercial, sigue siendo, ¿no es cierto?,
vapuleado por esta guerra comercial con tanta fuerza, obviamente eso nos debería afectar también a nosotros. Hablaste del dólar y me hablaste de una volatilidad como no se había visto hace tiempo del dólar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan cambiante? Lo habíamos tenido, perdón, esta información es súper importante y sensible en esta época donde mucha gente está pensando en viajar, donde hay vacaciones, se compran paquetes turísticos, todo lo que pasa con el dólar es bien relevante para el ciudadano a pie y también obviamente por el contraste con el cobre, pero entiendo que está bajando el dólar hoy. Sí, Venía en una racha alcista, pero ya vamos el dólar tuvo hacia una abajo. fuerte baja el día viernes de 13 pesos y hoy día también está hasta ahora, hasta lo que ha transcurrido, ¿no es cierto?, 1 hora 40 de apertura del mercado, también está teniendo una baja considerable de otros 5 pesos, estamos en torno a los dólares a los 6,77 y llegamos prácticamente a estar coqueteando con los 700 pesos Sí. durante la semana pasada. A ver, siendo súper realista también en este caso, Carla, hay que ser bien concreto. En general, no sé, un paquete turístico sumamente caro, no sé, de una familia de 4 integrantes salen $5.000. $5.000 por 10 pesos más son 50.000 pesos más adicionales. Yo creo que No es una diferencia no es una tan diferencia muy grande. sustanciosa para el bolsillo. Yo creo que en general nosotros cuando tendemos a ver este tema de volatilidad, nosotros creemos que antes de comprar $1.000 más, $1.000 menos, nos van a afectar importantemente las divisas y la verdad que yo creo que hay un poco más de sobrereacción cuando lo hablamos desde el punto de vista del ciudadano a pie. O sea, alguien que está gastando, ¿cierto?, casi 3,5 millones de pesos en un viaje de $5.000, pagar 50.000 pesos más no es una gran Ya, diferencia. pero no es lo único que te pega No, no es lo único que te pega. dentro de todo lo que tenemos que consumir. O sea, tenemos el Exactamente. tema de los combustibles, O sea, tenemos... pega mucho más en otras variables, eso te digo. O sea, Claro. si lo vemos solamente por el tema turístico, la verdad que es casi marginal en función a el esfuerzo económico que estoy haciendo para enfrentar un viaje. Pero obviamente el dólar, ¿no es cierto?, siendo esta economía tan abierta como conversábamos con anterioridad, obviamente afecta de una forma directa. Vemos por otro lado también que vamos a tener una muy buena cantidad de semanas todavía con un dólar, o sea, con un combustible a la baja. Tenemos, ¿cierto?, un dólar WTI, que es el que ocupamos nosotros, el punto de referencia, que es la extracción de petróleo desde el Golfo de México, que ha estado sobre o sea, bajo los $50 durante ya varias semanas, y eso debería seguir pegándole en forma directa, y esa es la buena noticia para la gente a tomar vacaciones durante las próximas al menos 8 semanas más. Ya, o sea, el dólar debiese seguir más o menos controlado, ¿crees tú? O sea, el dólar debería, hoy día vamos a ir, yo creo que en la medida que se empiecen a materializar y a concretar estas conversaciones con respecto a una posible tregua de la guerra comercial, obviamente deberíamos se debería tender a distender este tipo cambiario, pero si obviamente vuelven las tensiones volvería a subir. Hoy día estamos en un punto crítico en donde recién las dos economías más potentes del mundo se están sentando a conversar, a ver, ¿no es cierto?, si logran solucionar el tema. Si logran solucionar, obviamente deberíamos tener un dólar un poco más a la baja y iríamos también como consecuencia tener mayores expectativas de crecimiento en China, y al tener también mayores expectativas de crecimiento del mercado chino, también deberíamos tener una mejora del cobre. Alejandro, te quiero llevar a la clásica como pugna, ¿no? Que también se traslada de la economía a la política, porque en el fondo estamos conversando, tú me dices, estamos viendo lo que va a pasar con la guerra comercial, estamos hablando también del precio del dólar, estamos hablando del precio del cobre, todo eso depende de factores internacionales, pero también en Chile se da una discusión, ya que estábamos hablando del crecimiento de la economía, si el 4% actual es patrimonio o pertenece, o se puede decir que es gracias a la gestión del gobierno de turno, si es que se viene recuperando desde el gobierno anterior, si es que Sebastián Piñera va a ser capaz o no de seguir con las metas. ¿Cuánto margen de manejo tienen los gobiernos, y en este caso el de Sebastián Piñera, para manejar la economía? A ver, yo creo que es súper importante cuando hablamos de temas políticos, hablar que primero que nada la economía es una ciencia social, por ende el movimiento que tenemos es con respecto a la expectativa sumamente potente. De hecho, cuando uno ve las primeras cifras las primeras cifras del año 2018, que como comentamos con anterioridad, eran una cifra con una tasa de comparación muy mala, por ende eran tremendas cifras de crecimiento. La gente como que hablaba, bueno, ahora sí con el gobierno de Piñera esto se ve con mayores bríos, se ve con Ya, mayores pero tú dices fuerzas. que no es por cuestión del gobierno, sino que porque la vara estaba Fue muy baja, por un sobre todo factor, impactada exacto, por la huelga en minera exacto, escondida. fue por un factor, ¿no es cierto?, estacional muy marcado. O sea, si decreciste en un trimestre, obvio que después te normalizas, creces y la comparación Exacto, es mucho. la comparación, y estamos comparando no solamente con el semestre, estamos comparando con el año anterior, que obviamente Claro. era muy potente. Y obviamente, cuando hablamos de una mejor expectativa, vemos, ¿no es cierto?, mejores características y obviamente vemos mejores crecimientos. Aquí la buena noticia principalmente que viene dado del tema del último año es que también ha aumentado con mucha fuerza la inversión. Hay que recordar que durante el gobierno del presidente Bachelet, de alguna manera se tendieron a dar
golpe a los tres pilares más importantes que puede tener una economía, que son la estabilidad laboral, ¿no es cierto?, la parte impositiva, ¿no es cierto?, y este proceso o este esfuerzo de tratar de modificar la Constitución, ¿no es cierto?, que es la Carta Fundamental en la cual se, ¿no es cierto?, son los tres pilares, reformas. Exacto, donde descansa toda la economía. Y obviamente eso afecta a las confianzas. Yo como inversionista digo, ¿sabes qué más? Pero voy a restarme de invertir en este proceso, voy a esperar a ver cómo queda el nuevo escenario tras implementación de la reforma tributaria, tras implementación de la reforma laboral, tras implementación, ¿no es cierto?, de esta Asamblea Constituyente, que al final no quedó en nada, pero a la larga de estos tres factores, cuando terminan estos elementos, veo si efectivamente hoy entro o no jugar con los niveles de rentabilidad que yo quiero. Ahora, Sebastián Piñera hasta ahora no ha corregido nada de manera sustancial. Entonces, uno, ¿por qué podría pensar que hoy día hay más confianza y por lo tanto los inversionistas están ejecutando esas inversiones si es que en realidad la cancha no ha cambiado tanto? Salvo lo que me dices tú que quedó despejado, o por lo menos hoy día no está al centro de la agenda, el cambio constitucional. Yo creo que son dos factores. Primero que nada, hay un tema de expectativa. La gente con Piñera estaba aún mejor anteriormente en términos económicos cuando lo comparamos entre el primer gobierno del presidente Piñera con el segundo gobierno del presidente Bachelet. Y obviamente hay un tema de expectativas también grande que se va de la mano con este crecimiento que era comparativamente muy bueno. De hecho, si nosotros vemos también en términos de empleo, el empleo también ha ido mejorando de forma paulatina. El desempleo es la última variable económica que mejora con el correr de los mercados, porque vemos que primero se reactiva y cuando la gente dice, uy, el mercado mejoró, entonces empieza a buscar fuerza, hay un rezago, trabajo, entonces hay un rezago. Y la fuerza del trabajo también aumentó, vale decir, hay más gente que está dispuesta a buscar trabajo y también la calidad del trabajo también ha ido aumentando. Ha ido disminuyendo el empleo por cuenta propia, que es una forma muy elegante de poner, ¿no es cierto?, estos trabajos que habían antes con el factor de este pololo que hablaban nuestros abuelos, ¿cierto? Voy a hacer un pololo mientras encuentro un trabajo formal, ¿no es cierto?, la venta de comercio ambulante, los conductores ¿no es cierto?, de Uber, y es un trabajo, ¿no es cierto?, que no es formal, que obviamente en general estadísticamente hablamos que tenemos prácticamente la mitad de los ingresos que se tiene de un ingreso formal, de un trabajo formal y sin ningún tipo de cobertura de protección social. Entonces obviamente hemos ido paulatinamente también mejorando la condición del empleo y se ha ido mejorando el empleo y esas son buenas características. Yo creo que hoy día todavía es muy prematuro entregarle a alguno de los dos la autoría a estos procesos. Lo importante es que hoy día tenemos claro que principalmente estas principales modificaciones que se le quieren hacer, ¿no es cierto?, a la estructura de cómo se mueve la economía se ha visto mucho más estabilizado. Y también hay una fuerte competencia por parte del gobierno del presidente Piñera, de este segundo gobierno, también de mejorar y simplificar el proceso a través de una modernización tributaria, que el nombre que le han dado, ¿no es cierto?, esta mejora de simplificar el proceso de pago de impuestos y tributos, que es también la regla un poco más clara. Volver a integrar el sistema y ahí hay una discusión legislativa que probablemente se va a tomar este año, porque hay que despejar esta cancha. Ahora ahí me imagino que hay una herramienta de darle más o menos impulso a nuestra economía. Si se queda todo como está, se van a frustrar algunas expectativas de algunos empresarios que han pedido estas modificaciones. Y con respecto también, para ser sumamente justo también con lo que fue con el segundo gobierno del presidente Bachelet, también frente a esta incertidumbre, a lo mejor hubo mucho inversionista que a lo mejor tenía que renovar una máquina y esperó su opción de renovación, a lo mejor mucho más allá del tiempo prudente, y cuando ya vino el cambio del presidente Piñera, a lo mejor reactivó estas máquinas que a lo mejor también venían con un consumo, entre comillas, rezagado. O sea, esa máquina la deberíamos haber cambiado sí o sí. Pero vemos, ¿no es cierto?, cómo la inversión ha ido subiendo. Yo me fijo mucho también dentro de los indicadores de la actividad económica, cómo han ido también subiendo la venta de los vehículos de carga, de leasing, por ejemplo, también están con unos muy buenos brillos de movimiento. Eso significa que la industria o las industrias están mucho más eso habla que hay mayor actividad y que hay mayor confianza con respecto a la función. Ahora, el tema del cobre, que no depende de nosotros mismos, ¿qué tan importante es dentro de toda esta cadena que se tiene que dar para que nuestra economía mejore? Porque en el fondo tú me dices, podemos esperar un repunte de la libra de cobre, pero eso también está sujeto a lo que pasa en el mundo. No sé cuánto manejo tiene Chile de eso. Exacto, no, de ahí no tenemos mucho protagonismo, pero sí nos damos cuenta que están llegando unos puntos de inflexión en donde prácticamente hay que buscar acuerdos. Si bien Chile estuvimos ahí sobre los $3 la libra a principios del año pasado. ¿Hoy día en cuánto estamos? 2.6. 2.6, 2.55. Entonces, estos valores hablan que de alguna manera podemos atender de una mejor manera el mercado. Nosotros estuvimos con un precio de cobre más bajo, optimizamos procesos productivos, se hizo que fuera más, ¿no es cierto?, aprendimos, ¿no es cierto?, de alguna manera a exportar a extraer este tipo de minerales bajo una
bajo vacas flacas y obviamente eso hace que se optimice el proceso bajando productivo. tus costos, en el fondo, que fue lo que se Exacto. tuvo que hacer cuando el precio estaba demasiado bajo y no alcanzabas Exacto. ni siquiera a la línea de flotación. Claro, a devolver o a retornar lo que te costaba extraer el metal. Exacto, pero hoy día deberíamos tener, ¿no es cierto?, si bien hay una nomenclatura que habla que no va a ser un buen año para los commodities en términos de metales, habiendo una activación económica potente, tras la guerra comercial, obviamente también debería mejorar. Hoy día, sin lugar a duda, el cobre es la billetera chilena, el erario, ¿no es cierto?, de nuestra economía. Y obviamente si tenemos un dólar más bajo, también hay una presión alcista también inflacionaria, principalmente dada por el tipo de cambio. Nosotros vemos que, y la lógica es muy fácil, cuando cuando el precio cobre está más caro, entran más dólares a Chile y entran más dólares a la economía chilena, hay mayor oferta y por ende el peso tiende a bajar. Cuando el precio está más bajo, entran menos dólares a la economía y como consecuencia el precio empieza a subir. Y eso es el círculo, ¿no es cierto?, que de alguna manera siempre se habla de esta cobre dependencia del tipo cambiario. Pero también vemos por otro lado que este tipo de dólar un poquito más robusto también ha sido una muy buena noticia para, ¿no es cierto?, para el periodo exportador, en donde, por ejemplo, el mercado hortofrutícola de nuestro país se ha visto sumamente beneficiado con muy buenos precios, ¿no es cierto?, que no se veían también hace harto tiempo atrás, que también está generando un buen nivel de utilidades también en este mercado. Más allá de quién sea el responsable, si uno se queda como con los grandes números, uno podría decir que nuestra economía ha ido repuntando y que hoy día está mejor, pero también se ha instalado como una duda sobre si ese repunte está teniendo efecto en las personas, si le está llegando al bolsillo a la gente que nos ve, si eso se está sintiendo, si las personas hoy día están en mejor situación económica. ¿Tú estás de acuerdo con esa premisa o también tiene que ver con las rencillas políticas, el decir, mire, sí, puede ser, pero esto no le llega a la gente? O, como se ha dicho, por ejemplo, desde la oposición, no se está cumpliendo con las expectativas. Yo tenía un profesor del doctorado que decía que lo bueno de los números es que uno los puede extorsionar hasta que hablen a tu favor. Eso habla un poquitito porque siempre cuando vemos, no sé, números de una encuesta, ¿no es cierto?, vemos que siempre al perdedor también celebra las cifras. Sin lugar a duda, la actividad económica ha ido mejorando. Lo que hablábamos, ¿cierto?, que el factor empleo y lo que llega al ciudadano a pie se tiende a desacoplar de las buenas cifras en primera instancia y después entra con mayor lentitud. Como decíamos, creció un mundo de la fuerza del trabajo, o sea, hay más gente dispuesta a encontrar trabajo, porque antes se entiende como cesante aquella persona que estando en condiciones de trabajar y queriendo trabajar no encuentra trabajo. Ya, pero está pasando esto, que en el fondo la economía mejoró y todavía falta un tiempo porque hay un rezago para que entonces también el mercado del trabajo mejore, o está pasando lo que ha dicho el Banco Central, por ejemplo, u otros que en el fondo sí se están generando los empleos, pero lo estamos midiendo mal. Han dicho que se han generado más empleos que los que está midiendo la encuesta del INE, por ejemplo. Exacto, yo creo que ese tipo de cosas son de alguna manera eso, el caso de Catillán, que todos estos factores también de alguna manera han venido a afectar a los mercados. Nos damos cuenta, por ejemplo, también hoy día tenemos la buena noticia del IMASEC, pero también tenemos la mala noticia que la confianza de los consumidores es la más baja del año 2014. Y estos son los factores que de alguna manera vienen a poner nubarrón al factor económico chileno. Nosotros vemos que no se está creciendo a lo mejor, o las expectativas que se tenía con respecto al crecimiento económico no son tan potentes como se esperaba, pero de alguna manera también vemos como el ministro Larraín y el mismo presidente Piñera han dicho, ojo, esto no es tan mágico, no es tan instantáneo, pero vemos que poco a poco ya tenemos una economía, ¿no es cierto?, que inclusive en términos de crecimiento, con este 3,1 viene a duplicar el crecimiento que tuvo, ¿no es cierto?, o sea, estamos llegando a un crecimiento de 4% prácticamente ya solidificado el año 2018, y eso viene a duplicar la cifra, ¿no es cierto?, que había tenido el crecimiento económico del presidente Chile. Por ende, eso de alguna manera tiene que empezar a repercutir también en las personas, y obviamente no es con la misma inmediatez que nosotros queríamos. Yo creo que hoy día esta sociedad del doble clic, que queremos todo, ¿no es cierto?, a la mano, nos tiende a generar esta mala jugada. Oye, yo lo veo, pero veo que a la larga todavía no me llega. Al momento, vemos que la inversión está creciendo, vemos que, como decíamos, los vehículos de carga, ¿no es cierto?, que están comprados vía leasing se están reactivando, vemos que el mundo de los servicios está teniendo un crecimiento importante, que el IMASEC minero tuvo un rol protagónico durante este periodo, y eso obviamente a la larga va llegando también a las personas de pie. Bien, pues ojalá que así sea. Vamos a estar revisando obviamente todo lo que pase este año. ¿Cuál es el crecimiento para este año? No sé, ¿cuál es tu proyección? Va a ser más moderado, deberíamos estar en torno al 2,5, el 2,8%. Ya, porque yo leía la CEPAL, decía 3,3. Sí, yo soy un poco más pesimista. Un poco más pesimista, sí. Ya, vamos a ver, pues ojalá que te equivoques. Espero que sí sea. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Que te vaya muy bien. Buenos días. Buen día, nos vemos.